El glaucoma secundario es la causa más frecuente de ceguera en los niños y adultos jóvenes con uveitis anterior crónica. Los glaucomas secundarios son un grupo heterogéneo de condiciones en las cuales la elevación de la presión intraocular es el factor patológico principal que desencadena una neuropatía óptica glaucomatosa. Este tipo de glaucomas pueden subdividirse según afecten predominantemente el segmento anterior, posterior o a ambos. Asimismo, las uveitis se relacionan fundamentalmente con infecciones o inflamaciones, pero también pueden ser el resultado de un trauma, cirugía o de fármacos. Las uveitis son un grupo de enfermedades que se pueden presentar con inflamación ocular y que implican asimismo al iris, al cuerpo ciliar y al coroide. Patogénesis. La uveitis glaucomatosa es una de las complicaciones más serias de la inflamación intraocular. El desequilibrio entre la producción del humor acuoso y el aumento de la resistencia al drenaje del mismo conducen a un incremento de las cifras de la presión intraocular. Durante los episodios agudos de inflamación intraocular, es decir, de la uveitis, la presión intraocular se encuentra a menudo reducida debido a la hiposecreción del humor acuoso, secundaria en la inflamación del cuerpo ciliar, y esto a su vez al aumento del drenaje del mismo por vía uveoescleral, lo que se ha relacionado con el incremento de la concentración de prostaglandinas en el humor acuoso. De acuerdo a su etiología la vamos a dividir en dos grandes grupos. Entonces, la presión intraocular elevada se puede dividir en iatrogénica y uveitis hipertensiva. La iatrogénica está íntimamente relacionada al uso indiscriminado de corticosteroides. Ahora vamos a hablar un poquito más acerca de la uveitis hipertensiva. Entonces, el glaucoma inflamatorio o uveítico se puede dividir en cierre de ángulo con bloqueo pupilar, cierre de ángulo sin bloqueo pupilar, ángulo abierto y síndromes específicos de uveitis hipertensiva, que son, por ejemplo, síndrome de uveitis de Fuchs y síndrome de Postmer-Scholzmann. Posteriormente vamos a hablar de cada uno de estos más detenidamente, no sin antes mencionar que a su vez ángulo abierto y ángulo cerrado se pueden dividir en agudo y crónico. Comenzaremos hablando del glaucoma de ángulo cerrado con bloqueo papilar. Este es un tipo de glaucoma poco frecuente. La mayoría de los ojos con seclusión pupilar muestran una presión intraocular normal o inferior a la normal debido a la existencia asociada de colapso crónico del cuerpo ciliar. La presión aumentada de la cámara posterior resultante causa un abombamiento anterior del iris periférico, a lo que se le conoce como iris bombe, que se asocia con una disminución de la profundidad de la cámara anterior y la posición del iris periférico al trabéculo y a la córnea periférica. Este iris inflamado se adhiere fácilmente al trabéculo y al contacto iridocorneal y se vuelve permanente con el desarrollo de sinequias. La biomicroscopía con lámpara de hendidura nos puede ayudar a observar lo que es la seclusión pupilar o también denominada sinequias, y esto se trata de una adhesión entre el cristalino y el iris, dificultando la adecuada fluidez del líquido acuoso. Asimismo podemos observar un iris bombe, ya mencionado, y una cámara anterior poco profunda. Después tenemos la gonioscopía, que muestra un cierre del ángulo por contacto iridotrabecular. La gonioscopía de 4 espejos de Zeiss o goniolente se puede emplear para valorar la extensión del cierre del ángulo por aposición en oposición al cierre del ángulo por sinequias. En cuanto al tratamiento médico, se hace inicialmente con supresores tópicos del humor acuoso, aunque en los casos graves se pueden precisar inhibidores de la anhidrasa carbónica sistémicos a corto plazo. Después tenemos la iridotomía con láser. Se realiza para establecer la comunicación entre las cámaras anterior y posterior. Sin embargo, esta solo eliminará el componente de bloqueo pupilar y por lo tanto solo será efectivo para disminuir la presión intraocular si al menos el 25% del ángulo está todavía abierto. El tratamiento tópico intensivo con corticoides puede ayudar a minimizar la inflamación posterior a la aplicación de láser. Se recomienda hacer varias aperturas grandes y que el paciente sea examinado a intervalos frecuentes para asegurar que permanecen permeables. La iridectomía quirúrgica se puede plantear si la iridotomía con láser se cierra. Ahora, la trabeculectomía
con antimetabolitos adjuntos puede ser necesaria en ojos con cierre del ángulo permanente. La trabeculectomía sola tiene una elevada tasa de fracasos porque los pacientes tienden a ser jóvenes y la conjuntiva frecuentemente ha estado sujeta a exposición crónica de los conservadores que contienen las gotas de corticoides y midriáticas. Después tenemos las derivaciones con dispositivos de drenaje. Estas solamente están indicadas en los casos resistentes. La cicloablación se realiza cuando fracasan las otras opciones. Se deben de evitar los análogos de las prostaglandinas, puesto que estos favorecen la ruptura de la barra sangre humor acuoso y pueden exacerbar el edema macular cistoide. En raras ocasiones se ha descrito que causen uveitis anterior. También se debe de evitar lo que es la pilocarpina, quien también está contraindicada puesto que favorece el desarrollo de sinequias posteriores. Ahora hablaremos del glaucoma de ángulos cerrados sin bloqueo pupilar. La uveitis anterior crónica causa el depósito de residuos inflamatorios en el ángulo, su organización y contracción subsiguientes que estira del iris periférico sobre el trabéculo, causando de este modo un cierre gradual y progresivo del ángulo por sinequias. En cuanto a los signos clínicos, la cámara anterior es profunda, pero la gonioscopía muestra un cierre del ángulo extenso por sinequias anteriores periféricas. El tratamiento, como podemos observar, es similar al de glaucoma de ángulo cerrado secundario, a excepción de la iridectomía, que en este caso no está indicada. Glaucoma de ángulo abierto. Esta se divide en dos. En la uveitis anterior aguda se va a encontrar una presión intraocular normal o inferior a lo normal debido al colapso ciliar asociado. En ocasiones, sin embargo, se va a desarrollar un glaucoma de ángulo abierto secundario debido a que la obstrucción del drenaje del humor acuoso generalmente va a presentarse justo en la inflamación aguda, y esta va a empezar a ceder y la función del cuerpo ciliar va a volver a la normalidad. Este efecto, que suele ser transitorio e inocuo, puede ser inducido por los corticosteroides o estar causando una combinación de los siguientes mecanismos. La obstrucción trabecular por células y desechos inflamatorios, que se puede asociar con un aumento de la viscosidad del humor acuoso debido a esta pérdida de proteínas de los vasos sanguíneos del iris inflamados. Trabeculitis aguda va a estar asociada con inflamación y edema de la red trabecular, con disminución secundaria de la porosidad intravecular, que se puede dar lugar a esta misma a la reducción de la facilidad de drenaje. Se cree que esto es importante en la uveitis anterior asociada con herpes zóster y herpes simple. Asimismo, las prostaglandinas pueden asociarse con una presión intraocular aumentada, aunque el mecanismo exacto aún es incierto. Ahora, como se mencionó, el glaucoma de ángulo abierto se divide en dos. La segunda parte de esta división es la uveitis anterior crónica. El principal mecanismo de la función de drenaje disminuida se cree que es la cicatrización trabecular y o la esclerosis secundaria a trabeculitis crónica. La incidencia y la importancia de este mecanismo son, no obstante, difíciles de determinar con exactitud. El diagnóstico definitivo de la lesión trabecular es difícil debido al aspecto variable del ángulo en la gonioscopía. El tratamiento en este caso es el mismo que para el glaucoma secundario a sinequias de ángulo cerrado. Después tenemos el síndrome de uveitis de Fuchs, también denominado SUF por sus siglas en inglés. Es una uveitis anterior idiopática unilateral crónica y no granulomatosa, con un inicio insidioso y que es resistente al tratamiento con corticoides. En este caso, la complicación más frecuente es la catarata. El glaucoma secundario de ángulo abierto, debido probablemente a esclerosis trabecular, sucede aproximadamente en el 30% de los casos. En esta situación, la presión intraocular elevada al principio va a ser de forma intermitente y después lo va a ser de forma constante. En algunos pacientes el aumento de la presión es precipitado por la cirugía de catarata y el tratamiento es similar al de los otros tipos de glaucoma por uveitis. Después tenemos el síndrome de Posner-Scholzmann. Este es un síndrome que se caracteriza por crisis recurrentes de glaucoma secundario de ángulo abierto agudo unilateral asociados con uveitis anterior leve. Se supone que la causa de la presión intraocular aumentada es una trabeculitis aguda.
Esta enfermedad es muy rara y afecta típicamente a adultos jóvenes, el 40% de los cuales son positivos para el HLA-BW54. Los hombres están afectados con mayor frecuencia que las mujeres. La presión intraocular está aumentada durante unas horas o varios días. Las crisis son unilaterales, aunque el 50% de los pacientes tienen afectación bilateral en diferentes momentos. Los intervalos entre las crisis varían en duración y con el paso del tiempo suelen alargarse. Los pacientes deben controlarse y aunque los ataques hayan cedido completamente, no deben abandonar el tratamiento, porque un porcentaje importante de ellos presentará glaucoma de ángulo abierto crónico. En cuanto a su presentación, los pacientes van a referir malestar leve, halos alrededor de las luces y visión ligeramente borrosa. La biomicroscopía con lámpara de hendidura muestra un edema epitelial corneal debido a una presión intraocular elevada de 40 a 80 milímetros de mercurio, algunas células en el humor acuoso y finos precipitados corneales centrales blancos. En la gonioscopía vamos a observar un ángulo abierto. Si no se realiza esta exploración, el cuadro se puede confundir con un glaucoma primario de ángulo cerrado agudo. En cuanto a su tratamiento, se realiza con corticoides tópicos para controlar la inflamación. Sin embargo, estos van a aumentar la presión intraocular y por eso es importante también tener supresores acuosos para la presión intraocular que va a elevarse. Y también los agentes antiinflamatorios no esteroideos orales pueden ser beneficiosos en este caso.